este viernes tenemos la presencia del señor ministro de Finanzas, del economista César Robalino, y el ex presidente de la Junta Monetaria, hombre vinculado a la banca, el economista Abelardo Pachano. Existen muchos temas en carpeta respecto de la situación económica y monetaria del país. Temas difíciles y complejos, como se había señalado, como es el caso de la deuda externa, el tema de la situación económica interna, más allá del proceso de desaceleración, que es uno de los objetivos que está logrando indiscutiblemente el gobierno. Queremos analizar temas de fondo como sería una reforma constitucional en el manejo económico. De cierta manera, el Ejecutivo se siente y se ha sentido maniatado por ciertas acciones políticas generadas desde el Congreso Nacional, como fue antes el manejo de los salarios, que finalmente fue delegado al Congreso, pero mediante una atribución legal cada 6 meses de reajustar, que también de cierta manera está maniatado el Ejecutivo en ese sentido. Otro de los temas es la aprobación del presupuesto general del Estado en el Congreso Nacional. Existen demandas de recursos de los diferentes sectores del país, no obstante, no existen esos recursos, y lo difícil es cómo financiar esas asignaciones presupuestarias. Y justamente el país vive este momento un caos respecto de la marcha del sistema educativo del país, especialmente en su etapa preescolar, escolar y secundaria. Está paralizado por la quinta semana, y eso realmente afecta a uno de los principales sectores que estamos convencidos es la piedra de toque de la situación que vive este país, el deficiente sistema educativo que rige en el Ecuador. Estos y otros temas, como también temas coyunturales, tasas de interés y otros de la situación económica del país, vamos a analizar este viernes con la presencia del ministro de Finanzas y el economista Abelardo Pachano. Una pausa e iniciamos el programa. Y el expresidente de la Junta Monetaria, el economista Abelardo Pachano. El tema, la situación económica interna y externa del país. Señor ministro, para iniciar, existe una seria preocupación respecto de una serie de problemas que subsisten en el país, más allá de lo que el gobierno ha apuntado y de cierta manera ha dado en el clavo, si cabe el término, por ejemplo, el proceso de desaceleración de la inflación. Sin embargo, subsisten algunos temas que son de preocupación interna, por ejemplo, de cierta manera el caos salarial que se vive en el país y que de vez en cuando se refleja en las demandas de determinados sectores, como es el caso actual de los maestros. El problema, cómo financiar esas demandas. En el ámbito externo, la renegociación de la deuda externa ecuatoriana, siendo un tema complejo y difícil, muy poco se ha avanzado. En este sentido, ¿cuáles son las perspectivas a finales de este año para hacer un balance, lo que le espera al Ecuador? A ver, aquí hay varias partes. Vamos con la situación interna, señor ministro. Bueno, en términos de la situación económica interna, veamos varios puntos. En primer lugar, pues, yo creo que el país conoce que el ritmo inflacionario se ha venido reduciendo. La meta del gobierno dentro de su programa era del 30%, y si bien esta meta de 30 a lo mejor no se cumple, pues será 31%. En todo caso, aún una magnitud del 31 o del 32% anual de inflación en el año 93 es un éxito dentro del programa de gobierno. Segundo punto, el déficit de lo que se llama el sector público no financiero lo estimamos alrededor del 0.7% del Producto Interno Bruto. Todavía no tenemos cifras de una serie de entidades que son entidades que forman parte del sector público ecuatoriano, pero creemos que hacia esa cifra va a tender el déficit del sector público no financiero. En tercer lugar, usted decía que hay desaceleración y por supuesto que estamos conscientes en el gobierno que hay una contracción económica en cuanto a la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana, que va a ser inferior este año de lo que fue el año 1992. Desaceleración con una recesión, señor ministro. Bueno, prefiero no hablar de recesión. Yo digo que hay una contracción económica, hay una serie de implicaciones
con la contracción económica hay determinados problemas sociales que estamos conscientes, y es por eso que el año 94 el gobierno programa que la inversión pública crezca a los efectos de resolver ciertos problemas que tienen que ver con el área social. En el presupuesto del año 94 que se está discutiendo con el Honorable Congreso Nacional, hemos previsto volúmenes de inversión para ciertos sectores que van a estimular la producción y que permitirán que el Producto Interno Bruto crezca en 1994 una tasa muy superior de lo que ha sido o de lo que va a ser el año 92. La inversión pública va a crecer, creemos que la inversión privada también va a crecer, y eso lo único que a donde tenderá es a que crezca el nivel de la ocupación del país, y de tal manera de poder resolver determinados problemas que en el área social se ha visto en el año 93. Eso es más o menos lo que en forma esquemática programamos para el año 94. Señor ministro, una de las preocupaciones cada 4 años, si bien siendo de índole político, se refleja en los indicadores económicos, es que casi cada 4 años se funda un nuevo Ecuador. Hay un borra y va de nuevo, cambian las políticas y hay una falta de estabilidad en el Ecuador, que es uno de los temas que el inversionista extranjero pues observa y a momentos le impide un crecimiento de esa inversión en el Ecuador. ¿Cómo lograr una reforma estructural en el orden económico de común acuerdo con el Congreso Nacional, si hay esa posibilidad, para lograr enrumbar a la economía ecuatoriana con estabilidad interna y con una buena imagen en el exterior? Bueno, mire, yo creo que lo que se está haciendo actualmente en una serie de reformas económicas creo que van a perdurar al futuro, independientemente de los gobiernos que se van a ser sucesores del gobierno del arquitecto Sixto Durán. Por ejemplo, la ley aprobada por el Congreso de Modernización, la ley de hidrocarburos que en este momento está en el Congreso, y otras leyes que van a ser enviadas por el presidente de la República. La ley de reforma tributaria, para darle un caso, el otro es la ley de unificación de salarios, y otra serie de leyes que lo que hacen es empujar el país hacia un camino de reformas estructurales que creo y estamos conscientes que van a ser duraderas, independientemente de los gobiernos que se vienen después del año 1996. Para el economista Abelardo Pachano, que ha tenido que sudar fuerte cuando estuvo primero en el Banco Central del Ecuador, luego en Junta Monetaria, ¿cómo mira usted la perspectiva del Ecuador? Existen ciertas dudas, ciertas incógnitas, no obstante, del reflejo de algunos indicadores económicos. Miguel, yo diría que hay factores positivos en la aplicación del programa económico, a no dudarlo. La reducción de la inflación es un elemento conveniente y positivo del programa económico. El fortalecimiento de la Reserva Monetaria Internacional, que le permite darle mayor tranquilidad a las transacciones internacionales del país, es otro elemento altamente positivo. Creo que en el corto plazo la caída de las tasas de interés también es conveniente para tratar de reactivar a la economía ecuatoriana. No creo que en el largo plazo esto sea lo más plausible, pero indiscutiblemente que mirando en el contexto de una política antiinflacionaria, las tasas de interés bajas a cortísimo plazo son positivas. La reducción o la contracción del gasto público es otro elemento que merece ser destacado. Aquí siempre me queda una duda, y en alguna oportunidad le decía yo al señor ministro de Finanzas de que yo no estoy seguro de si en realidad hay una reducción real de gasto público o simplemente hay una contracción producto de decisiones simplemente transitorias en la asignación de partidas presupuestarias. Porque si la reducción es real, tenemos un ambiente de mediano y largo plazo mucho más positivo, pero si la reducción es simplemente un dique de contención que se ha puesto al gasto público, en el futuro todo este programa antiinflacionario podría venirse abajo. Pero también tenemos elementos negativos. El ministro no quiere hablar de recesión. Yo entiendo las razones políticas, pero es evidente que el país está atravesando por una recesión en la mayoría de los sectores económicos. Si uno de las estimaciones oficiales excluye el comportamiento del sector de hidrocarburos y para fines simplemente didácticos,
mira qué es lo que está pasando con el resto de actividades productivas, creo que en 1993 tendremos una caída de la producción, o una reducción del Producto Interno Bruto, y eso se vislumbra a través de varios indicadores económicos, entre otros la reducción significativa de las importaciones de materias primas y de bienes de capital del sector privado. ¿A qué atribuye, economista Pachano, este proceso de esta recesión que subsiste en el país? Al propio esquema de ajuste puesto en ejecución por el gobierno. Las autoridades económicas hace un año reconocían que el programa era incompatible en mantener una expectativa de crecimiento con una baja sustantiva de la inflación. Las dos metas no se pueden llevar a cabo simultáneamente, y eso sabemos en economía. Y se priorizó la lucha antiinflacionaria, se postergaron los programas sociales, que es otro de los elementos negativos del plan actual, porque todo ajuste monetario viene por la restricción del gasto público. Y el ministro de Finanzas, cada vez que tiene una incompatibilidad en el programa monetario, tiene que reducir el gasto, y los sectores que más se afectan inmediatamente son los sectores de carácter social. Entonces, en mi criterio, yo creo que la situación económica actual es una situación frágil, porque para 1994, si bien las expectativas del gobierno es de mantener un crecimiento de aproximadamente un 3% y de reducir la inflación al 15% anual, yo creo que los dos objetivos no van a ser compatibles en el año 94. Y yo creería que de mantenerse los lineamientos actuales, de reducir la inflación, vamos nuevamente a sacrificar crecimiento económico. Y por otro lado, el año 1994 es un año electoral, es un año políticamente muy sensible para el gobierno nacional, y en ese sentido puede darse cualquier tipo de resultado dependiendo de la conducta que tengan las autoridades económicas, especialmente en lo que tiene que ver con el gasto público. Economista Robalino, ¿se lograrán las metas del 94? El economista Pachano duda de que se van a lograr aquellos dos indicadores: reducir la inflación aún más del 30% y lograr un modesto crecimiento de la economía ecuatoriana. Ya. Antes permítame hacer referencia a 2 o 3 puntos que nos indicaba Abelardo. En primer lugar, año 1993. Abelardo anuncia de que va a haber una reducción del Producto Interno Bruto. Yo pienso que no. Si me hablan del ingreso por habitante real, estaría de acuerdo. Si me dicen la magnitud absoluta, digo que no. ¿Por qué? Por lo siguiente: algunas estimaciones que se están haciendo en las cuentas nacionales nos hacen pensar que el Producto Interno Bruto este año posiblemente esté alrededor de un 2%, 1.9, 2%. Y eso implica crecimiento. Si la población crece a una tasa un poco superior a esta, por supuesto, no habrá un crecimiento del Producto Interno por habitante en términos reales. Entonces yo le pongo en esa orden de magnitud. Segundo, con respecto a tasa de interés, el gobierno está esperando que la tasa de interés para lo que los banqueros llaman el crédito corporativo en promedio se reduzca en el corto plazo, como ha dicho Abelardo, al 20%. Y esperamos que lo que le llaman el crédito para consumo se sitúe en un 25%. Esto va a ser un elemento en el corto plazo de reactivación. El fenómeno de largo plazo en materia del mercado monetario y de tasas de interés naturalmente es de otro tipo. Pero quería en este segundo punto dejar claro esta percepción de cómo vemos nosotros las tendencias del mercado monetario este momento. Y esperamos que los banqueros tomen decisiones en función de lo que el mercado está indicando. Vuelvo a repetir, esta baja en la tasa de interés es un elemento de la reactivación que estamos esperando que se va a destinar en el país en el corto plazo también. Con respecto al gasto público, Abelardo nos decía si esto es una represión del gasto, si es una reducción real. Pues bien, la cifra que yo daba de lo que estimamos para 1993, de 0.7% del Producto Interno Bruto, es un déficit real. Ahí está incorporada una serie de gastos que están en acción en este momento. Y yo creo que eso, como Abelardo lo ha enunciado, es una cosa positiva dentro del programa. Si uno recuerda cuánto fue el déficit del sector público no financiero del año 92, creo que fue algo así del 2%, o un poquito superior al 2%. Esa reducción
Ha sido necesaria porque cuando uno adopta una política de ajuste, como yo digo, atrás de la política de ajuste va un control del gasto público, irremediablemente, porque así son las cosas, así funcionan estos programas. Pero esa es una primera etapa. Entonces el gobierno ha dicho que el año 94 se mueve en un nuevo escenario. Agrega un elemento adicional, sin renunciar al control de la demanda, pero agrega un elemento adicional que es comenzar a operar en el lado de los sectores productivos. Y aquí en los sectores productivos pues implica pues comenzar a preocuparse del asunto de reestructurar el gasto público, dando prioridad, por ejemplo, a ciertas inversiones que en el corto plazo estimulan la producción. Y varias veces el gobierno ha declarado que una parte de esa reestructuración implica concentrar más recursos, por ejemplo, en obras como canales de riego, como caminos vecinales, que si bien por un lado crean demanda, en el cortísimo plazo crean oferta, en el sentido de estimular, expanden la producción exportable o expanden la producción de alimentos. Y luego operan también por el lado de la estructura de costos. Cuando la tasa de interés se reduce, significa que eso estimula a los empresarios a hacer préstamos. Y esperamos también una política más activa de préstamos de los bancos comerciales. Con respecto al año 94, nosotros vemos que hay compatibilidad entre reducir al 15% el ritmo inflacionario y crecer al 3%. Aquí el asunto es, o creo yo que el elemento clave son los ahorros. ¿De dónde se sacan los ahorros para financiar un volumen X de inversión para crecer a esa tasa? Pues lo que estamos observando es que los organismos multilaterales de financiamiento van a apoyar el programa económico financiero del gobierno. Y este apoyo implicará pues asistencia financiera internacional. Llámese Banco Mundial, llámese Banco Interamericano, para dar solamente dos instituciones. En primer lugar eso. En segundo lugar, una serie de préstamos que ya están contratados y que lamentablemente en este año 1993 ha sido poco aprovechado por una serie de razones. Lo que intentamos es acelerar el volumen de desembolsos. Y eso es ahorro externo. Por otro lado, nosotros pensamos que la inversión privada extranjera va a crecer, y va a crecer precisamente por las reformas económicas que están en marcha. Entonces eso implica que el año 94 el ahorro externo, sea en préstamos, sea en inversión directa extranjera, va a crecer en comparación con el año 93, y eso permitirá financiar un mayor volumen de inversión que permite un crecimiento del 3% en la tasa global del Producto Interno Bruto. Sí, ministro, una de las inquietudes que queda en el país es que más allá de entender, porque la gente no entiende los términos económicos, un poco que se refleje en la situación social. Sabemos, tenemos entendido que un reajuste, un proceso para controlar la crisis, estabilizar la economía y luego lograr un desarrollo sostenido y equilibrado de la economía ecuatoriana, siempre tiene sus costos, y uno de los costos es el costo social. Pero la gente no entiende esto de los números, del proceso de desaceleración, la reducción del ritmo inflacionario, y quiere de alguna manera ver reflejado que mejore su situación económica del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo lograr eso? Mire, aquí hay dos cosas. Si el año que viene el país crece a una tasa superior de la población, eso implica que el ingreso por habitante en términos reales va a mejorar. Eso implica que la situación social va a mejorar. Segundo, como el volumen de inversión en el país va a crecer mucho más el año 94 y el 93, las inversiones están ligadas a nivel de empleo. Por lo tanto, los niveles de empleo en 1994 van a crecer en comparación con el año 93. Y eso, por supuesto, va a ayudar pues a una serie de grupos humanos que hoy se sienten insatisfechos por efectos de que hay falta de empleo. El año 94 no digo que va a ser pues un año de enorme felicidad para el pueblo del Ecuador, pero creo que la situación va a mejorar en comparación con el año 93. Por otra parte, permítanme decirle que los organismos multilaterales como el Banco Interamericano y el Banco Mundial están dispuestos a asistir al Ecuador con líneas de crédito para atender a ciertos sectores sociales. Y el FICE, el Ministerio de Bienestar y el Banco de Desarrollo, el Banco del Estado, van a extender más líneas de crédito para llevar a cabo inversiones en los sectores sociales del país. Esa es la forma en la que el gobierno espera de que la situación social mejore en el año 94 de lo que uno está observando en el año 93. Este es el programa Controversia de Radio Quito, La Voz de la Capital, emisora del Diario del Comercio. Este viernes estamos analizando las perspectivas económicas del Ecuador.
con la presencia del señor ministro de Finanzas, del economista César Robalino, y el expresidente de la Junta Monetaria, el economista Abelardo Pachano. Economista Pachano, el señor ministro de Finanzas ha señalado que los banqueros tienen que tomar decisiones frente a la situación del mercado que subsiste a propósito del análisis de las tasas de interés. Yo creo que es un sector que tiene una responsabilidad enorme de canalizar el ahorro nacional y debe actuar en consonancia con los objetivos de la política económica, de tal manera que lo que el señor ministro está planteando es los lineamientos que tiene el gobierno y que el sector bancario tiene que tomarlos como los puntos de referencia fundamentales para llevar su conducta en esa misma dirección. Los resultados creo que se están viendo. Hay una reducción en la tasa de interés, que es una combinación de dos elementos. El uno es producto de una deliberada decisión de política económica, y es el de mantener los indicadores monetarios en expansión. Cualquiera que sea el indicador monetario que uno escoge, encuentra que está en tasas de crecimiento sustantivamente superiores a los objetivos de inflación del país, y consecuentemente uno puede decir que hay una abundancia de recursos monetarios en este momento que impulsan a una baja de la tasa de interés. Ese es un factor absolutamente objetivo. El segundo es que la demanda crediticia está bastante débil en el momento actual, producto precisamente de la ausencia de incentivos productivos, y que es también otra forma de mirarle como un fenómeno que también refleja la existencia de un fenómeno recesivo en economía ecuatoriana. Entonces, no hay demanda crediticia que sustente o que pueda permitir un equilibrio en el mercado monetario, y esto provoca una caída más rápida de la tasa de interés, inclusive de lo que uno podría esperar sea un comportamiento mucho más sostenido y que podría perdurar a lo largo del tiempo. Ya nos pasó después del primer trimestre del año 1993, en que cayeron violentamente las tasas de interés, y hubo un momento en que rebotó el comportamiento, cambió la dirección y volvieron nuevamente las tasas al alza, como producto del aparecimiento de un nuevo fenómeno que puede producirse en el futuro si es que el comportamiento de los indicadores monetarios sigue siendo tan expansivo como el momento actual, y es el hecho de que las personas empiezan a encontrar nuevamente, bajo un mercado cambiario absolutamente estable, mucho más atractivo invertir o ahorrar en dólares antes que mantener sus ahorros de moneda nacional, porque ya las tasas de interés se vuelven un tanto indiferentes, hacerlo en moneda nacional o hacerlo en moneda extranjera. De tal forma que en ese momento la autoridad empieza a encontrar que todo el éxito que ha tenido en el manejo del sector externo puede correr peligro, porque el influjo de capitales se puede convertir en un reflujo, en una salida de capitales netos. Y en ese sentido, entonces, yo creería que el modelo tiene este componente experimental que lo vamos a ver cómo funciona en los próximos meses. Por lo menos hay un acertijo en los meses futuros respecto al comportamiento que vamos a tener, porque hoy estamos manejando una economía abierta, o lo que llamamos un modelo de apertura con represión cambiaria. Y un modelo de apertura con represión cambiaria y con bajos aranceles se sustenta básicamente en el influjo de capitales. Economista Pachano, hay un tema que no queremos pasarlo por alto, el tema de los salarios. ¿Cuál es su opinión de este caos salarial que existe en el país? De alguna manera tenemos entendido el proyecto de ley de unificación salarial. La idea, el fondo del asunto es positivo, pero va a ser muy difícil que se plasme, que se concrete, dada la caótica estructura salarial que existe en el país. Yo participo del criterio y de la necesidad de unificar la política salarial en el Ecuador. Le conviene al trabajador, le conviene al empresario, le conviene al Estado ecuatoriano, nos conviene a todos, para saber exactamente cuáles son las remuneraciones reales que perciben los trabajadores, cuáles son los costos reales que deben enfrentar los empresarios, cuáles son los costos reales que debe enfrentar el Estado ecuatoriano. Con la organización salarial actual se desvirtúa todo tipo de discusión. Unos, por conveniencia, sostienen que los aumentos de los salarios mínimos vitales son demasiado bajos.
Otros, por su parte, sostienen la tesis de que el salario mínimo vital no refleja la realidad del gasto en mano de obra en el país y, consecuentemente, no tenemos un punto de referencia nacional que nos unifique en la discusión y que nos vuelva mucho más objetivos en el manejo de este importantísimo instrumento de compensación y de remuneración a la mano de obra, al capital humano. A mí me parece que el proyecto de unificación salarial, con todas las seguridades jurídicas y políticas que se deban tomar, debe ser impulsado por todo el país. Ahí deben unificarse todos los beneficios para que el trabajador sepa exactamente cuál es el monto de su remuneración, igual que ocurre en cualquier país en el mundo. Se contrata a una persona sobre una remuneración inclusive anual, que se le divide en tantas remuneraciones cuantas quiere el trabajador. Para ponerle un ejemplo, se va a decir en un momento determinado que un trabajador va a ganar 1.500.000 sucres al año. El trabajador dirá: yo quiero que me den en 12 remuneraciones, le darán en ese momento 120.000 sucres mensuales. Dice: denme en 15 remuneraciones, le darán 100.000 sucres mensuales. Dicen 18 remuneraciones, le darán en tanto. Es decir, el trabajador escoge cuántas remuneraciones quiere, pero tiene una sola fuente de remuneración, un solo salario, un solo sistema. Y con ello favorecemos la solución inclusive financiera del Seguro Social, porque entre otras de las tantas distorsiones que hemos generado en la economía ecuatoriana con la política salarial actual es la descapitalización del seguro, porque al seguro se aporta sobre ciertas bases que excluyen una serie de beneficios. Sin embargo, pedimos que los jubilados reciban no solo el valor de su pensión mensual, sino también los beneficios adicionales, generando con ello un mecanismo de distorsión financiera en ese organismo, de tal forma que mi posición es absolutamente clara: la unificación salarial la necesitamos en el país. Señor ministro Robalino, la ley de unificación salarial lo va a llevar hasta la última instancia el gobierno. ¿Va a corregirse de cierta manera el caos salarial que subsiste en el país? Incluso se puede ver cada determinado tiempo, si bien esto no le compete al Ministerio de Finanzas, cada cierto tiempo los sectores profesionales especialmente demandan los incrementos de salarios, se crean leyes y de cierta manera se aumenta el proceso de distorsión salarial en el país. Y ese es uno de los casos que sí quisiéramos que lo exprese, señor ministro, respecto de la demanda de la UNE. Usted ha señalado taxativamente que no se puede incrementar un sucre más allá de lo que se aprobó el proyecto de ley de escalafón, que fija el 15% de incremento sobre el salario mínimo vital a partir del 1 de enero del 94. Pero de cierta manera el pueblo ecuatoriano está afectado por la paralización del sector educativo. Mire, sobre unificación, el gobierno está consciente que la estructura de salarios en el Ecuador es totalmente irracional. Y es por ese motivo que el señor ministro del Trabajo ha preparado un proyecto de reunificación salarial que está siendo discutido al interior del gobierno. Oportunamente el señor presidente enviará ese proyecto al Honorable Congreso Nacional. Segundo, en materia de salarios para 1994, permítame decirle una vez más al país, tenemos una guía para el sector público y el sector privado, no más del 15%. Con respecto a lo que se llaman comisiones sectoriales mínimas, que se comienzan a organizar en el país, conformados por 3 partes, representantes del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores, pensamos que esta guía debe adoptarse, porque la inflación va a ser del 15%. Por lo menos esa es la meta del gobierno en su programa económico. Con respecto a los aumentos de los salarios mínimos vitales, estas son 2 etapas. La ley obliga al gobierno en el poder a revisar los salarios en enero y en julio. ¿Está de acuerdo con eso, señor ministro, o de cierta manera personalmente no estoy de acuerdo, pero eso dice la ley y hay que moverse en función de lo que dice la ley? Nosotros creemos que en enero los sueldos deberán ser aumentados, el salario mínimo vital en 10% y en julio en 5%. Eso es más o menos como vemos desde el punto de vista de materia de política salarial para el año 94. Con respecto a la UNE, el gobierno ha anunciado una posición, el señor ministro de Educación ha explicado la posición al país, a los maestros, y le ha dicho que lamentablemente no se puede ir más allá de determinada porcentaje de aumento
a la remuneración. El coeficiente que se ha escogido es de 1.15 o 15%, y esa es la cifra con la que se está manejando el gobierno nacional. Hemos indicado que ese 15% lo vamos a financiar con un aumento de las recaudaciones, que eso es posible. No vamos a crear un impuesto específico para este propósito, sino del aumento de recaudaciones será financiado esta aspiración de la UNE. Lamentablemente no es posible satisfacer el 50% que quiere la UNE porque sencillamente los recursos no permiten acceder al pedido de la UNE. El gobierno no discute cuán respetables sean los pedidos de la UNE, así como no discute los diferentes pedidos de diferentes colectividades. El problema, el punto no es ese, el punto es que los recursos no permiten atender en la magnitud que desean las diferentes colectividades. Yo le menciono el caso de los municipios, por ejemplo. Los municipios, los consejos provinciales, representan a diferentes colectividades en el país, muy importantes. Sin embargo, el gobierno ha accedido a atender en una cantidad X a los municipios, a los consejos provinciales, no en el 100% que deseaba, sino un porcentaje X. Asimismo, los médicos, los ingenieros civiles que trabajan en diferentes dependencias del sector público, se ha llegado en cierta forma a un acuerdo en el sentido de atender determinados pedidos. El gobierno no es que no quiere decir no, sino que la limitante es la disponibilidad de recursos. Y en función de esa disponibilidad, que es escasa, el gobierno se mueve. Y lo que el gobierno le dice a las diferentes colectividades que tienen que ver no solamente el punto de vista de ellos, de cada grupo, sino que tienen también que dar acceso a las explicaciones y a los puntos de vista del gobierno. Cuando el gobierno le dice, hay una estrategia del gobierno, hay un grupo que está negociando, ha venido negociando en Nueva York, este es un proceso, y como todo proceso, pues demanda tiempo. Pero el gobierno cree de que el tiempo que ha transcurrido teniendo pendiente este problema debe terminar. Eso no significa que el gobierno va a aceptar los puntos de vista de la banca acreedora. ¿Cuál es la receptividad de la banca internacional, señor ministro? Yo creo que hoy por hoy la negociación es cordial, hay ideas que van y vienen, se evalúan cada idea y cada propuesta, tanto los bancos como la del gobierno. No somos optimistas, pero creemos que en la coyuntura actual las dos partes, acreedores y el deudor, que en este caso es la República del Ecuador, debemos hacer un esfuerzo para tratar de llegar a un acuerdo razonable, teniendo presente naturalmente algunas variables, en el caso ecuatoriano, que es la capacidad de pago. No podemos nosotros comprometernos en una fórmula a pagar más allá de lo que la capacidad de pago del país lo permite, sea cuando uno ve balanza de pagos al futuro del Ecuador, o sea cuando uno ve la disponibilidad de recursos nacionales, sucres para el fisco. Entonces, sin ser optimista, yo creo que el proceso va avanzando. Las propuestas que ha hecho el gobierno ecuatoriano han sido bien recibidas desde el punto de vista de que los banqueros están evaluando las propuestas. No puedo poner una fecha tope a cuándo se podrá terminar el proceso, pero las dos partes tienen una voluntad de hacer un esfuerzo para tratar de llegar a un acuerdo. Economista Pachano, usted en más de una ocasión ha estado al frente de esta difícil tarea y compleja frente a la banca internacional. Sin embargo, ¿cómo lograr, más allá de la relación cordial entre los negociadores ecuatorianos y la banca internacional, para plasmar en realidad objetivamente y lograr a futuro un arreglo conveniente para el Ecuador? Me alegro que haya cambiado el ambiente de negociación, porque los planteamientos iniciales y la forma de enfrentar el problema por el gobierno actual con la banca acreedora fue, en lugar de un diálogo amistoso y de búsqueda de soluciones, más bien de confrontación. Y creo que se cometieron dos errores de fondo en la estrategia de negociación de la deuda que en el momento actual, entiendo, estarán siendo revisados. La una, la suspensión unilateral de pago de intereses por parte del Estado ecuatoriano,
que a pesar de disponer de recursos y de una cuantiosa Reserva Monetaria Internacional, simplemente dejó de pagar los intereses que podía hacerlo, bajo el argumento de que anteriormente con los pagos no se habían avanzado en el proceso de renegociación. Pero esto lo único que hizo es generar un ambiente de tensión interna, crear muchas suspicacias en la renegociación y más que nada presentarle al país como un deudor de mala fe, porque teniendo recursos no abonaba lo que podía hacerlo dentro de las condiciones de pago. Y más temprano que tarde vamos a tener que reiniciar los pagos de los intereses y reconocer todos aquellos que hemos dejado de pagar durante este periodo, de tal manera que perdemos imagen y no vamos a sacar ningún beneficio de carácter financiero. Y el segundo error que yo creo que estratégicamente se cometió es el de haber modificado el concepto de capacidad de pago del Estado ecuatoriano sin entrar en un proceso de negociación seria. En el planteamiento inicial, que debo reconocerlo no fue hecho por el actual ministro de Finanzas sino por su antecesor, el Estado ecuatoriano modificó el concepto de capacidad de pago del 30% del valor de la deuda y de los intereses al 50% del valor de la misma, con lo cual estaba aproximándose hacia la posición de la banca sin ningún tipo de explicación de carácter técnico. Yo creo que el tema en sí merece una solución para el país. Hay que buscarlo, pero como lo dice el señor ministro de Finanzas, sin afectar el interés nacional y dentro de parámetros que le permitan la atención definitiva y la solución de este problema. Porque hay que recordar que en esta ronda de negociaciones el Ecuador está aceptando, como lo han aceptado todos los demás países, el convertir la deuda bancaria en papeles de circulación internacional, en bonos del Estado ecuatoriano. Y una vez que se emitan esos bonos, no se pueden volver a renegociar, porque no hay antecedente en el mundo, desde la época de la independencia en América, de que se hayan renegociado bonos, salvo el caso en el cual se haya querido prácticamente deteriorar de manera absoluta la relación económica del país con el resto del mundo. Entonces, las condiciones de pago que se negocien en esta oportunidad van a ser definitivas, y el Estado ecuatoriano tiene que considerar eso seriamente, porque mientras más altas sean las condiciones en términos de pago, más dura va a ser la necesidad fiscal y consecuentemente las necesidades de ajuste futuro. De tal forma que ojalá se aproximen las dos posiciones, porque las distancias que han existido entre la posición de la banca y la posición del Ecuador han sido bastante considerables. Y hay un elemento que todavía nos va a demorar un poquito más del proceso de negociación, y es el hecho de que hace pocos días el Brasil, que es uno de los países más importantes que está en el proceso de negociación, pidió una extensión de 90 días a sus acreedores para llegar a un entendimiento final y llegar a un acuerdo. Eso quiere decir que si es que las cosas van como Brasil lo está pidiendo, ellos recién llegarán a un entendimiento en el mes de enero de 1994. Y los acreedores ecuatorianos siempre se han mostrado reticentes a llegar a un entendimiento con nosotros de las características que buscamos, por el antecedente que pueden ocasionar en la negociación con Brasil, de tal forma que esta condición va a perturbar de alguna manera el proceso de negociación que lleva adelante el país. Para concluir, señor ministro, va a tener oportunidad de hablar de esto. Una pregunta, sí. ¿Qué es lo que le ha llevado a usted a dar esos golpes que está haciendo tanto en Quito como en Guayaquil, el cierre de algunos locales por la falta de pago oportuno de los tributos al Estado ecuatoriano? Bueno, mire, lo que pasa es que hemos detectado de que una serie de contribuyentes no pagaban o no han venido pagando a tiempo impuestos como el IVA, por ejemplo. Después que detectamos eso, elaboramos un plan nacional para hacer una serie de intervenciones. Y pensé que el ministro de Finanzas en persona, a los efectos de dar el apoyo político que requieren las autoridades correspondientes, sea la Dirección General de Rentas, sea la Dirección General de Aduanas, requieren ese apoyo para que el país no vaya a pensar que solamente son los burócratas tradicionales los que en un momento dado pues están elaborando un plan. Este plan se ha elaborado a nivel nacional con la aprobación y con las instrucciones del ministro de Finanzas.
primer lugar eso. En segundo lugar, estas intervenciones no son pues solamente por una sola vez. Todo este plan va a funcionar en el periodo que le toca gobernar todavía al arquitecto Sixto Durán Ballén, o sea, cerca de 3 años vamos a implementar ese plan. Tenemos el objetivo de cerrar la brecha de lo que es la evasión tributaria y aumentar las recaudaciones en el país. ¿Eso no le va a deteriorar aún más su salud física, señor ministro? Porque hace poco estuvo en el hospital metropolitano. ¿Acaso eso no le conlleva determinado problema interno a usted en su salud? No, olvídese de eso, de ninguna manera. Así que mi salud está muy bien para cometer esas tareas y otras tareas en el país. Pero permítame, si usted me permite, volver a algo que hablaba Abelardo sobre la deuda externa. Él hablaba de que hay suficientes recursos en el Banco Central a través de una Reserva Monetaria Internacional de 1.100 millones de dólares. El problema no solamente se sitúa en balanza de pagos, en un momento dado en la capacidad de pagos del país, se sitúa es si el Ministerio de Finanzas tiene los sucres necesarios para comprar los volúmenes de dólares que un momento dado uno requiere para poder satisfacer en un acuerdo probable al que puede llegar con la banca acreedora representada por el Comité de Gestión. Así que no solamente es el problema de moneda dura, sino el problema es de disponibilidad de recursos sucres en poder de la caja fiscal. Ese es el otro factor que hay que tener presente. Y el último punto es de que mientras no se resuelve el problema de la deuda externa, realmente Ecuador estará embotellado. Será una especie de paria en el mundo de las finanzas privadas internacionales. Al Ecuador, igual que a los acreedores, les conviene no tener confrontación, sino tratar de hallar un camino de solución razonable para las dos partes, para el Ecuador y para los acreedores. Porque si la deuda externa no se resuelve en los próximos años, Ecuador va a tener más problemas. Se le van a cerrar las últimas puertas que tiene de financiamiento internacional. Y segundo, las propias reformas económicas en que está embarcado el gobierno no van a tener la solidez necesaria para atraer la inversión extranjera, porque el mundo financiero internacional va a decir: Ecuador no es capaz de resolver un problema que tiene que ver con la deuda externa. Por eso es importante darle una solución a la deuda externa con los bancos privados internacionales, pero teniendo presente los factores que me he permitido mencionar. Para concluir, economista Pachano, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene frente al futuro económico del país? Yo siempre he sido un optimista a pesar de la dificultad que ha significado para el Ecuador salir de una estrategia de desarrollo que tomó como objetivo fundamental el crear una gran infraestructura de carácter industrial y a través de ello tener la posibilidad de diversificar nuestra producción y ofrecer nuevas alternativas de trabajo en el Ecuador, hacia una estrategia que más bien busca, ya con la inversión nacional, el desarrollar nuestra producción en mérito a nuestra capacidad competitiva internacional. Tengo mis dudas, mis reservas respecto al esquema económico que está aplicando el gobierno nacional, especialmente en lo atinente a que estamos en una etapa de apertura económica sumamente amplia, con aranceles del nivel más bajo de América Latina, sin ningún tipo de limitación a las importaciones de carácter cuantitativo, y que simultáneamente trabajamos con un sistema cambiario estable, que genera una represión y un rezago que deja de convertirle a la exportación como el gran motor del desarrollo, del crecimiento de las actividades productivas, y que para 1994, de mantenerse esta posición, podría poner en peligro a la actividad económica en general del Ecuador. Pero creo que hay esfuerzos dignos de mencionarse. Hay todo un conjunto de reformas estructurales que venimos introduciendo en el Ecuador desde hace algunos años, producto de varios gobiernos democráticos que han trabajado duramente en esta área. A este gobierno le corresponde seguir adelante en esa línea, y creería que más allá de las dificultades estamos haciendo un esfuerzo serio y sostenido. Lo lamentable en el Ecuador, Miguel, es que a este gran esfuerzo económico no le rodea un ambiente político y una organización política que ayude a que
el Ecuador salga de la situación actual. Hemos comentado momentos antes del programa lo grave que es la situación de inmoralidad nacional, y en segundo lugar las interferencias que hay entre los distintos poderes del Estado para llevar adelante con responsabilidad sus funciones. Yo, por ejemplo, creo que el Congreso Nacional no tiene nada que ver con la aprobación presupuestaria. Yo creo que esa debe ser una atribución exclusiva y de responsabilidad propia del Presidente de la República y de su Ministro de Finanzas, para que el Congreso precisamente le pueda pedir al Gobierno Nacional una evaluación y un justificativo del por qué está aplicando determinado tipo de política fiscal. E igualmente yo creo que el gobierno debe tener la suficiente libertad para fijar los parámetros en política de salarios, en política de precios, en los más diversos yo diría campos de la actividad económica, sin interferencia del Congreso Nacional. Y ahí necesitamos de una reforma política también que nos asegure la estabilidad y la continuidad, lo que mencionaba con justa razón usted en una de las preguntas que le hizo al señor Ministro de Finanzas, que nos permite a nosotros en el momento actual decirle al país que este modelo económico va a tener continuidad en el futuro. Si es que no hay las interferencias, si perseveran las interferencias políticas, es muy difícil que esta cosa continúe. Y en ese sentido hay necesidad de incurrir en una reforma política profunda para darle mayor estabilidad a los programas económicos. Así es. Primero, señor Ministro, sí. Solamente porque no quisiera que la opinión pública pueda, digamos, malinterpretar algo que ha dicho Abelardo. Abelardo ha dicho represión del tipo de cambio. Yo quiero dejar claro que el gobierno no está produciendo una represión del tipo de cambio. El tipo de cambio lo determina el mercado. Y ha habido más bien una apreciación del tipo del sucre, que para evitar determinada apreciación el gobierno ha tenido que regular el mercado cambiario, pero el gobierno no ha reprimido el tipo de cambio. Son las fuerzas del mercado las que determinan hoy por hoy el tipo de cambio. Y segundo, mencionamos un tipo que tiene que ver con la inmoralidad. El gobierno viene indicando, y no es la primera vez que yo lo digo, de que la inmoralidad no es en el sector público. Toda la sociedad ecuatoriana hace frente a un problema de inmoralidad, la sociedad en su conjunto. ¿Por qué en estos últimos tiempos? Porque se podría decir que en la administración mía, digamos, han surgido una serie de cosas. Lo que pasa es que cuando nosotros elaboramos un plan, porque detectamos una serie de cosas en las aduanas y en la Dirección General de Rentas, en términos de la evasión tributaria, de lo que se viene haciendo, entonces naturalmente se destapa algo que existía. ¿Por qué? Por la acción de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en materia aduanera, ¿qué es lo que venimos haciendo? Antes no se tenía la práctica de revisar los contenedores, y los contenedores sin abrirse pasaban por las aduanas del país. Hoy, por decisión de este gobierno y por decisión mía, se abren los contenedores, y entonces se detectan una serie de anormalidades. Pero el hecho de que se abran hoy, no significa que el fenómeno existía hoy. Existía antes, lo que pasa es que no se controlaba. Segundo, cuando hay el asunto de aforos, que es la triquiñuela que se utiliza en las aduanas para pagar menos impuestos a la importación, menos IVA y menos consumo selectivo del impuesto. Pues sencillamente la política que hemos iniciado es de establecer vía acuerdos ministeriales aforos mínimos, valores mínimos, sobre el cual se calcula el impuesto a la importación, por ejemplo, y los otros impuestos. Eso lo venimos haciendo en mi administración, con la autorización, por supuesto, del señor Presidente de la República. O sea, todo eso venimos haciendo en las aduanas. Y naturalmente esto es el control de ese tipo de inmoralidades. Y en lo que tiene que ver con otros tributos, venimos haciendo todas estas intervenciones que hemos hablado hace unos minutos. Objetivo, luchar contra la corrupción, defender la industria nacional y aumentar las recaudaciones del país. Gracias, señor ministro. Por cierto, para esto, como decía el economista Pachano, se necesita la voluntad política y fundamentalmente la coordinación de acciones entre las principales funciones del Estado. Si el Ejecutivo tiene una decisión, envía un proyecto, pues debe tener eco en la función legislativa y también un complemento a una administración de justicia en el país, lo cual es fundamental, es una condición sine qua non, sin la cual el país no va a poder avanzar. Creemos indudablemente que la situación económica del país es compleja y difícil, pero como aquí se ha señalado, hay que darle una dosis de optimismo en el futuro del país. Tenemos los recursos para explotar y con mayor trabajo lograremos una mayor producción y productividad. Hay que corregir determinadas distorsiones que subsisten en el país, como es el tema del caos salarial. Si la ley de unificación salarial va a ser la solución, enhorabuena.
De cualquier manera, hay que corregir y avanzar en esta corrección de las distorsiones que subsisten en el país. Creemos que para ello para solucionar la situación económica del país, hay que controlar la crisis, hay que estabilizar a la economía y finalmente lograr un desarrollo sostenido y equilibrado de la economía ecuatoriana. Queremos agradecer la presencia en el programa Controversia de Radio Quito, La Voz de la Capital, la emisora del Diario El Comercio, este viernes del señor ministro de Finanzas, el economista César Robalino, y el expresidente de la Junta Monetaria, el economista Abelardo Pachano. A nuestros oyentes, muy buenas tardes y hasta el próximo viernes. Disfrute de la comodidad y el placer de descansar. Las cabañas Pascún de la ciudad de Baños, provincia del Tungurahua, con nuevas instalaciones de mayor capacidad hotelera. Servicios de restaurante, bar, cafetería, piscinas, sauna, masaje y la atención de 2 salas para seminarios y convenciones. Venga y pase momentos de solaz en Cabañas Pascún de Baños, camino al Salado. Reservaciones en Quito al 549-819. Miles de niños de nuestro país viven un presente triste y un futuro incierto. Para atender este grave problema, el gobierno de Sixto Durán Ballén ha creado el nuevo programa ORI 93, Operación Rescate Infantil. Nuestro trabajo en favor de los niños es el aporte del gobierno de Sixto a la sociedad para el presente y el futuro. Operación Rescate Infantil, para servir a los niños sin intermediarios, para darles cariño, educación, amor y cuidados. La sociedad civil y el gobierno unidos con solidaridad por un futuro forjado con amor. ORI 93, Operación Rescate Infantil, un futuro forjado con amor. Ahora nuestra brújula señala Casa Paz. Abre una nueva oficina en el centro comercial Plaza Aeropuerto. Aproveche sus compras y la facilidad del amplio parqueadero del centro comercial Plaza Aeropuerto y haga el cambio de moneda que desee con comodidad, con seguridad. Tome nota del horario. De lunes a viernes de 9 a 13:15 y de 15 a 18 horas. Atendemos también en el interior del aeropuerto Mariscal Sucre en horarios especiales. Casa Paz. Nadie más le da más. Las obras fundamentales que se construyen en el país tienen el financiamiento del Banco del Estado. Banco del Estado, un banco para el desarrollo del país. El IES recuerda que es una entidad privada con finalidad social. Se financia con los aportes de los trabajadores y patronos. El Estado únicamente aporta cerca del 7% del total del presupuesto de la institución. Su autonomía está consagrada en la Constitución. Se dieron resultados desastrosos cuando la injerencia politiquera de gobiernos violó su autonomía al incidir en varias áreas de la administración. Este fue un mensaje del IES. Petrol, para ir más lejos y volver. Ahora no importa cuál sea su vehículo, los cambios de aceite son cada 5.000 kilómetros, con la línea 5000 de Petrol. Primeros lubricantes formulados con aditivos para 5.000 kilómetros de recorrido. Póngale Petrol. Línea 5000 de Petrol, primeros lubricantes formulados con aditivos para 5.000 kilómetros de recorrido. Lubricantes Petrol, para ir más lejos y volver. Entre los grandes, este es su banco pequeño. Pero es el más eficiente. Gracias, señora. Y ahora la opinión de un matrimonio. ¿Qué piensan del Banco Caja de Crédito? Se interesa por mí. Es un banco solvente. Señor, ¿qué diría usted del servicio? Esto sí es trato personal. Su banco de gran corazón. Banco Caja de Crédito. El banco que le tiene en cuenta.
Este fue su programa Controversia. Programa de opinión nacional al que concurren los diferentes sectores políticos, económicos y sociales con el propósito de clarificar la situación del país y coadyuvar en la solución de los problemas sin ninguna bandera política. Controversia. Aporte del periodismo serio y responsable al país. Programa profesional bajo la dirección de Miguel Rivadeneira. Les esperamos el próximo viernes a partir de las 11 horas.